Cuando nos compramos una cámara, si es una cámara de iniciación, suele traer un lente llamado lente kit, o también conocido como el famoso pisapapeles, el cual es un lente zoom, por ejemplo de 18 a 55 milímetros, o de 18 a 50 milímetros, o 16 a 50 milímetros, depende de la marca, es como vienen construidos con diferentes focales. Es un lente que está muy infravalorado, ya que cuando comenzamos a estudiar fotografía nos empiezan a hablar de lentes con focales fijas, con aperturas grandes, digamos, para poder abarcar mucha luz. Y este lente trae lo mínimo e indispensable, pero no por eso no nos sirve. Sí podemos hacer todo tipo de fotografía. Por ejemplo, hace un tiempito les dejé un video que les voy a dejar en la descripción, donde les mostraba cómo hacer fotografías con el lente kit de paisaje. En este video les voy a mostrar cómo hacer astrofotografía, cómo sacarle foto a la Vía Láctea con este lente. En este caso voy a utilizar el Nikon 1855, que es el lente kit básico, digamos, que traen las cámaras de iniciación. ¿Qué problemas me puedo encontrar cuando voy a hacer astrofotografía con un lente kit? Es que no son muy luminosos, o sea, este lente, lo máximo de apertura que abre es 3,5 de diafragma, o sea que no tiene mucha captura de luz por medio del diafragma, o sea que voy a tener que levantar el ISO para poder obtener luz y así poder fotografiar, por ejemplo, la Vía Láctea. Ahí ya va a depender de la cámara que tengamos, cuánto ISO podemos levantar sin que nos genere mucho ruido. En este caso yo, para el ejemplo, usé una cámara Nikon D5100, la cual soporta bastante bien el ruido hasta 6400 de ISO. Cuando lo paso de 6400 ya me genera mucho ruido. Les muestro un ejemplo de cómo hice la fotografía, que en este caso fui a un lugar donde había muy poca contaminación lumínica para poder fotografiar la Vía Láctea, y volvemos a la computadora a ver el resultado. Bueno, vamos a hacer fotografía nocturna con el 1855. Lo importante es ajustar primero el enfoque manual. Después vamos a hacer una velocidad más o menos de 20 segundos máximo, estando con el lente kit. Hasta 30 segundos podríamos ir, pero vamos a tirar a 20 segundos máximo, 25 como mucho, para evitar que las estrellas salgan movidas. Para enfocar, como se nos puede hacer difícil enfocar con este lente, lo que podemos hacer es poner una persona a unos metros, alumbrándose con una linterna. Ayudamos con las teclas de más y de menos para acercar el zoom y enfocamos. Luego que dejamos el enfoque pronto, mientras no movamos el trípode, o sea, no movamos la cámara para adelante, para atrás, ni para izquierda ni derecha, no deberíamos de perder el enfoque. O sea, lo que podemos hacer, enfocamos, probamos a sacar la foto, nos fijamos, ampliamos, nos fijamos si las estrellas están como puntos, y si está como puntos, no tocamos más el enfoque, a menos que cambiemos de posición la cámara. Como tenemos un lente kit, vamos a usar la apertura de diafragma a lo máximo que abre, que son 3,5. Vamos a dejar la velocidad a 20 segundos, como decíamos, y vamos a probar el ISO. En este caso yo estoy tirando a 6400 más o menos, porque esta cámara, una 5100, lo soporta bastante bien, digamos. O sea, después se le puede reducir un poco el ruido. Cuanto mejor sea la cámara, más bajo podemos tirar el ISO y poder recuperar el ruido que se genera. Lo otro que podemos ajustar es el balance de blancos, que ya lo podemos setear en la cámara. Si tenemos la posibilidad en la cámara de setear los Kelvin, ya lo podemos poner, por ejemplo, a 3400 o 4200, que sale el color azul ya, o si no, directamente lo dejamos en automático y lo podemos ajustar después en Lightroom. Ya hicimos los ajustes en la cámara, ya probamos a hacer una foto, vemos que está el enfoque. Ahora ya podemos encuadrar como nos guste más la composición. En este caso, como tenemos el cerro detrás, la vía saliendo por atrás del cerro, vamos a tratar de que encuadre lo mejor posible la vía, digamos, en diagonal a lo que es el cerro. Vamos a hacer varias pruebas. Lo ideal, ya que estamos sacando, es hacer probar diferentes composiciones y después poder elegir en la PC cuál nos quedó mejor. Bien, ya estamos en la computadora. Al final las fotos que estuvimos sacando fueron de ISO 6400 a 18 milímetros, f3.5, que era lo máximo de diafragma que me dejaba abrir, y a 20 segundos, que fue una velocidad
donde las estrellas no me salieran movidas. Mirando la fotografía, si vemos las esquinas, vemos que tengo movimiento en las estrellas, o sea, tengo como una coma formada. Quizás no 20 segundos, sino 15 hubiera estado bien para que no me generara estas comas a los costados. En el centro vemos que está bastante bien y como ven en los costados siempre me genera eso. Además está bien enfocado, el cerro se ve bien enfocado, las estrellas se ven enfocadas y tuvimos bastante información. Como vemos ya se ve la Vía Láctea. Este es el RAW sin editar. Si vemos acá los parámetros a la derecha y vamos a editarlo, vamos a ir a la edición. Vemos que el histograma está bastante bien, no está pegado hacia la izquierda, o sea, no está todo oscuro, sino que tiene información de medir tonos y sombras. Yo lo que suelo hacer en la edición, acá estoy con la versión de Lightroom común, pero es lo mismo si lo hacen en Lightroom Classic. Yo siempre busco el perfil neutro, que si ven el antes y el después, vemos cómo recuperé un poquito más de luz, queda un poco más lavado, pero voy a empezar a trabajar en la edición. Después vamos a recortar la imagen, me le voy a llevar a un formato de 5:4, que es ideal para Instagram. Me la voy a enderezar un poco, ya que estaba un poco torcido, por ejemplo ahí, y vamos a ir a óptica, le voy a aprender que le quite la aberración cromática y las correcciones en lente. Vemos como ahí corrige la distorsión que hace el lente a 18 milímetros al ser tan angular. Ahí corregimos ese efecto. Volvemos a la parte de luz y acá vamos a levantar un poquito más las sombras para recuperar un poquito más de luz. Vamos a generar un poquito de contraste y me voy a ir a efectos, neblina. Y ahí vemos cómo le damos un poquito más fuerza a esa Vía Láctea. Y vamos a ir viñeta, vamos a ir cerrando un poquito el círculo. Ven cómo deja una parte oscura a los costados. Y ahora me voy a ir a color, y voy a bajar un poquito la temperatura, pues estaba a 5300. A mí me gusta, esto es cuestión de gusto. A mí me gusta que que el cielo se vea azul o poco teñido de azul. Si le voy a bajar a 4000, por ejemplo, 4600 Kelvin, ahí está bien. 4700, ahí está bien. Ahí me gusta. Pero esto es a gusto. Y ahora vamos a levantar un poquito más los blancos. Y voy a trabajar un poco en la vía, o sea, le voy a reforzar un poquito más. Para eso me voy a ir a la máscara acá. Voy a crear un pincel y voy a pintar con el pincel toda la Vía Láctea acá. Esto que queda en rojo es lo que yo quiero que se ajuste cuando cambie algún parámetro, es lo que se va a ajustar. Vamos a ir a luz, vamos a levantarle un poquito más la exposición. Siempre que levante luz, denle un poquito de contraste. Vamos a bajar los negros para también generar un poco más de contraste ahí. Y voy a ir a color y voy a bajar la temperatura, la voy a cambiar para cambiar un poquito el color. Siempre me gusta llevar un poquito más a los marrones, ¿verdad? Y voy a ir a efectos y le voy a levantar un poco la claridad. Y vemos cómo toma fuerza. Ya. Y puedo jugar con el borrar neblina para justamente darle más fuerza aún. Quizás me pase un poquito de claridad acá y un poquito acá. Los negros no vamos a bajar tanto porque si no me queda esta mancha de acá. Y ahí queda bastante bien y me va gustando cómo va quedando. Después, por ejemplo, podemos ir, si salimos de la máscara, ahí salimos de la máscara, estamos en los ajustes principales. Podemos darle un poco de claridad a toda la foto. Y le voy a sacar la viñeta porque no me gusta cómo está quedando ahí. Vamos a volverlo como está, porque si no queda todo muy oscuro. Y vamos a arreglar el recorte. Así podemos. Ahí va, un poquito más. Ahí va, para que me quede como protagonista la vía. Y vemos cómo toma bastante fuerza. Y ahora voy a reducir un poco el ruido,
que esto vamos a la opción de reducir ruido y lo vamos probando. Esto hay que ir ajustando dependiendo de la cámara con la que lo sacamos. Va a generar más ruido o menos ruido, como le decía. En este caso que saqué a 6400 me genera un poco de ruido en esta cámara. Entonces para esta cámara voy a andar en estos parámetros. Para la de ustedes depende el tipo de cámara que tengan. Vamos a, por ejemplo, ahí, y ahí vemos si lo apagamos y lo prendemos. El ruido que tenía antes y ahora. Y le voy a levantar un poquito la textura porque cuando ajustamos el tema del ruido perdemos detalle, o sea, perdemos como nitidez, queda como todo muy lavado. Entonces con la textura recuperamos un poquito de textura. Bien, a mí me gusta cómo queda. A mí me parece que quedó bastante bien. Es una foto que fue sacada, como les decía, con una cámara 5100 y con un lente 1855. ¿Cómo podría haber tenido mejores resultados y quizás si hubiera disparado a menos segundos? ¿Cuál es la regla mejor para saber cuántos segundos tengo que disparar con mi cámara para que no me quede justamente esto que me pasó a mí, de que me quede las estrellas movidas? Bueno, va a depender del tipo de cámara que tenemos. Si tenemos una cámara que es full frame, que eso nos podemos fijar en el manual de la cámara, ahí podemos usar la regla de los 500, o sea, dividir 500 dividido la focal que vamos a usar. Por ejemplo, 500 dividido 18, eso me va a dar 27 con algo. Ponemos un poco menos hasta lo que nos dé la cámara, por ejemplo 25 segundos sería un número bastante bien para disparar y no me saldrían movidas las estrellas. Si disparo a 18 milímetros, si yo muevo el enfoque y lo subo a 20, ahí tengo que volver a hacer la cuenta y ajustar los segundos de exposición. Cuando tenemos una cámara que no es full frame, que es APS-C, o sea, un sensor recortado, tiene el sensor más chico, más pequeño, ahí tenemos que usar la regla de los 300. Hacemos 300 dividido la focal. Por ejemplo, si hacemos 300 dividido 18, me da 16,6 más o menos. Podía haber, en este caso, si hubiera hecho esa cuenta y hubiera usado, en vez de 16 segundos, hubiera usado 15, ya con eso las estrellas me van a salir como puntos. Lo ideal para conocer su cámara, conocer su lente y ver las mejores prestaciones es hacer pruebas. Ir a un lugar con poca contaminación lumínica y hacer varias fotos. Tiramos, por ejemplo, a 15 segundos con el 1855, a 18 milímetros. Tiramos 15 segundos. Después tiramos a 20 segundos, después tiramos a 25 segundos. Y después en la PC lo miramos tranquilos a ver cómo se ve. Y ahí vamos a ver cuál es la velocidad correcta para disparar con nuestra cámara, con nuestro lente. Otra recomendación que les hago es que prueben el ISO. Lo mismo, prueban la velocidad, hacen varias fotos, después prueban el tema del ISO. Por ejemplo, hacen una foto a 15 segundos con 1600 de ISO. Después con 3200, después con 6400. Y ahí lo van subiendo para después en la PC ver hasta qué punto nuestra cámara revienta el ISO, como se le dice, que ya por más que lo ajustemos en la PC, o sea, nos vamos a dar cuenta, se van a dar cuenta que cuando empezamos a ajustar el ISO, por ejemplo, en este caso, en esta cámara, si hubiera sacado a ISO 8000, por ejemplo, por más que yo lo ajuste del Lightroom, me genera un ruido horrible en la foto que no lo puedo sacar. O sea, subo todo en el deslizador de eliminar el ruido y de igual manera me genera ruido o me queda muy lavada la foto. Entonces, hace que no puedo disparar a más de 640 de ISO. Después, estos tips para cualquier lente que usen o cualquier cámara, enfoquen manualmente, como les mostré en el video. Si en la cámara no pueden enfocar una estrella, traten de enfocar a una persona. Y con el enfoque manual, porque el enfoque automático se les va a hacer muy difícil en la cámara poder enfocar a algo que no ve o que ve muy poco. Entonces con el enfoque manual nos aseguramos que quede bien enfocado y no cambiamos más el enfoque a menos que movamos la cámara. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la cámara acá, enfocamos, sacamos la foto y nos movemos para adelante o para atrás, tenemos que volver a enfocar. Si nos movemos para los costados, no, pero cuando nos movemos para adelante y para atrás, cambia la distancia de enfoque. Entonces tenemos que volver a enfocar.
Capaz que si nos movemos 1 metro no cambia tanto y no se nota tanto, pero yo les recomiendo de que cada vez que ustedes elijan un lugar y se mueven, prueben, verifiquen que esté enfocado. Otro ajuste que pueden hacer, pueden cambiar la temperatura de color, ya setearla en la cámara antes de disparar. Por ejemplo, ya dejarla en 3200 si la cámara tiene, 4200 por ejemplo si la cámara tiene para ajustar los Kelvin. Por cierto, si no me conocen, mi nombre es Daniel Facelli. En este canal hablamos de edición de fotografía, de astrofotografía, de paisaje, de retrato. Suscríbete, dale a la campanita si te llega una notificación cuando subo un nuevo video. Bueno, contame en los comentarios qué te pareció el video, si vos también usás el lente kit aún. Si lo usás para otro tipo de técnica, la idea es seguir subiendo videos de qué más podemos hacer con este lente para sacarle el título de pisapapeles, que mucha gente lo sigue utilizando, hace muy buenas fotos con este tipo de lente y lamentablemente es un lente que está muy infravalorado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Chao, chao.